vamos a hablar, obviamente, del numeral 13 y 14, el artículo 140, fueron anexadas o agregados por la ley 2000. Por la ley 2000. La ley 2000 obviamente sale el año 2019, por allá a mediados, más o menos. Pero ya había salido, previo a eso, en el 2018, el decreto 1844, que generaba una aclaración al tema de los procedimientos de la Policía Nacional con relación a las sustancias prohibidas, en especial las sustancias psicoactivas, marihuana, cocaína, derivados de cocaína, heroína. O sea, recordemos que en el artículo no existían, cuando salió ese decreto, no existía el 13 y el 14. No había salido la sentencia que había declarado inexequibles estas expresiones de bebidas alcohólicas o de psicoactivas. La policía, de todas maneras, había solicitado un decreto, este decreto, el 1844, a efectos de clarificar los procedimientos. En realidad, a este decreto no le han parado bolas. Insisten en generar procedimientos por el 13, por el 14, por el octavo, por el séptimo, sin atender este decreto. Este decreto, para mí, que es completamente válido y es complementario, es más, la Corte, el Consejo de Estado, perdón, planteó en sus apartes, obviamente, era válida el procedimiento que se planteaba en el decreto, solamente lo condicionaba a que se hiciera con relación a la comercialización y distribución de sustancias prohibidas. O cuando afecte derechos de terceros, advirtiendo que en los eventos en los que se consuma la dosis mínima y demás, no habría necesidad de aplicar la norma de convivencia. El tema en realidad tiene unas contradicciones porque después, creo que la policía más o menos olía que iba a salir esta sentencia y procura, pues obviamente ya le han notificado y ya más o menos sabía para dónde iba el consejero de Estado, y procura la ley 2000. En la ley 2000 quedó, antes de la sentencia, en esa sentencia, vuelvo y repito, el Consejo de Estado deja en firme el procedimiento que trae el decreto 1844. Recordemos que les hablé yo y que les iba a enviar, de esta manera eso se les va a agregar en el documento,
las sustancias prohibidas. Y esas sustancias se encuentran obviamente en la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, el protocolo de modificación, la ley 13 de 1974, la ley 43 de 1980, la ley 30, que estuvimos viendo ayer, que hay un listado obviamente de sustancias psicoactivas ilícitas. Yo les pregunto a los señores inspectores de policía que están acá, si cuando la policía hace el procedimiento, o por el octavo, o por el séptimo, o por el octavo, o por el 13, o por el 14, refieren de alguna manera sobre este decreto 1844. La verdad es que eso brilla por su ausencia en cualquier comparendo. A mi juicio, este decreto es complementario, hace parte integral del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, porque es un decreto reglamentario. Y, desde luego, la norma lo plantea el decreto, obviamente, que esa es la parte que declara, no lo declaró incondicional, pero que la sujeta a condicionamiento, porque es que el decreto dice que se aplica al porte y tenencia de cantidades determinadas como dosis personal. Y el Consejo de Estado dijo, no señor, si es dosis personal, entonces no se aplica el procedimiento. Vuelvo y repito, yo creo que la policía, oliendo que iba a salir esto, propicia la ley 2000, y en la ley 2000 encontramos, la ley 2000 encontramos que en el artículo se agrega, el artículo tercero que adiciona los numerales 13 y 14, que no tengan, o sea, que se excluye el tema de la dosis personal. Porque si usted revisa el numeral 13 y el numeral 14, dice incluso la dosis personal. A mi juicio, esta parte va a ser declarada inexequible. Porque es que la Corte ya ha dado muchas directrices frente al tema. ¿Sí? El Consejo de Estado, en esta sentencia que les la voy a enviar, que es del 30 de abril del 2020, y que declara exequible 1844, vuelve a advertir lo mismo. ¿Lo basado en qué? Pues en las directrices que siempre, las directrices jurisprudenciales, cuyo soporte es el libre desarrollo de la personalidad. No obstante, vuelvo y repito, la policía sigue ejerciendo la acción, no hace claridad del 1844 cuando aún está vigente. Y no ingresa en los comportamientos, en los comprendos, esa determinación o esa descripción de la sustancia prohibida, en qué norma se encuentra prohibida, si en la ley 43 del 80, si en la ley 13 de 1974, si en la ley 30 del 86, no se dice nada al respecto. Y quería hablar por eso de este tema, porque a mi juicio
si bien es cierto, la norma de policía dista de la acción penal, desde luego que sí, considero esas premisas de orden jurisprudencial constitucional, además ese decreto nacional que habla de la dosis personal, no han sido tenidas en cuenta en los procedimientos políticos. Que a mi juicio, el inspector de policía, al momento de hacer el procedimiento, deberá analizarlo, verificarlo, y pues, en el evento en que sea necesario, pues no aplicar ninguna medida correctiva. Entiendo que por demás, la gran mayoría de los procedimientos de policía que se generan del séptimo, el octavo y el 13 y 14 es contra personas que ya prácticamente son enfermas, que en realidad pues se debería darle un tratamiento diferenciado, de las cuales pues obviamente no ameritaría hacer ninguna clase de procedimiento de policía. No sé ustedes si tienen alguna observación al respecto antes de ya entrar a analizar bien el numeral 13 y 14. A mi juicio, los comparendos por esta vía prácticamente son inaplicables. Teniendo en cuenta varias cosas. Uno, una ley no puede contrariar preceptos constitucionales. Las sentencias de la Corte Constitucional son, algunos los han llamado apéndices, otros complementos constitucionales. La sentencia C, hay muchas, del tema de la dosis personal. Uno. Dos, no hay administración que haya cumplido frente al tema de la limitación de las áreas. Esas áreas que, de acuerdo a la numeral 14, deben realizarlo, desde luego, las administraciones municipales. Y menos, yo no sé si ya lo han hecho, no conozco conjuntos presidenciales que hayan hecho dentro de sus reglamentos, sus manuales de convivencia, que no creo que lo hayan modificado, la regulación del consumo en las áreas de las zonas comunes, a efecto de que la Policía Nacional pueda realizar los procedimientos o a efectos de que las mismas administraciones apliquen las medidas correctivas correspondientes. Ya los había, en muchos manuales pues tenían prohibiciones y regulaciones al respecto, pero que hayan sido actualizadas con la ley 2000, no los conozco. Escucho comentarios, muchachos. No, eso sí es cierto, los policías no aplican nada que tenga que ver con el decreto ni la jurisprudencia, porque inclusive lo dicen abiertamente, que tenía la dosis personal y que sin embargo le colocaron ahí le señalaron la multa. Y con esa subida de valor de esa multa, que pues creo que eso era lo que pretendían ellos, se queda más difícil porque no se les puede ni conmutar ni nada.
Pero entonces vienen los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Mire que el proyecto de ley que está rodando y que ya pasó en primer debate, lo que se plantea es que la multa pase directo, o sea, que prácticamente que el policía es el que impone la multa. Si el ciudadano no dice nada, la multa queda en firme. En el comparendo, que el comparendo de una vez hace tránsito a cosa juzgada y va directamente allá a que se haga el cobro de jurisdicción coactiva. Cosa que vamos a, ya desde ya la Asociación Nacional de Inspectores, nos vamos a pronunciar al respecto porque es erróneo, ilógico, desde el punto de vista jurídico, por cuanto que el único que tiene competencia para aplicar medidas correctivas de multa es el inspector de policía. Pero bien, apenas es un proyecto de ley. Los numerales 13 y 14, obviamente son multas tipo 4. Y el tema de la destrucción de bien, el decreto 284 trae el procedimiento. Obviamente le recuerda otra vez al policía que tiene que hacer el 222. El 222 tendrá que escuchar en descargos al ciudadano. Obviamente, ¿para qué? Para imponer la medida correctiva de destrucción, porque ahí dice, en ese artículo 2.2.8.9.3, que en todos los casos aplicará la medida correctiva de destrucción. En todo caso. Sin que ello, obviamente, genere perjuicio de las otras medidas correctivas, la señalamiento de multa. Lo que quiere decir que cada vez que el uniformado hace el procedimiento, desde luego tiene que hacer el comparendo de doble vía, comparendo de orden de comparecer, el comparendo de el formato del acta de proceso verbal inmediato. Sí o sí, en cada actuación hay proceso verbal inmediato para la destrucción. Y sí o sí el ciudadano podrá o tendrá la oportunidad de presentar recurso de apelación. Y recuerda el decreto a los uniformados, obviamente, que para poder llegar a la medida correctiva de destrucción se necesita la aplicación del medio de policía de incautación. Y entonces, para el medio de policía de incautación, el policía deberá describir lo que incauta. A mi juicio, pesar lo que incauta, oiga, ¿cuántos gramos le cogí? Y determinar, de acuerdo a este artículo, el 2.2.8.9.1, cuál es la sustancia prohibida y qué norma es la que sustenta esa prohibición. Porque de lo contrario, a mi juicio, hay una violación flagrante del debido proceso. Razón por la cual se caerían todos esos comparendos realizados por la Policía Nacional. Doctor, pero si usted dice que en todos los casos aplica la destrucción, ¿qué sentido tiene la apelación? Que la destrucción tendrá que venir después de la apelación. Recuerde que es que la destrucción solo la podría ejecutar después de que apele, de que el inspector resuelva el recurso, no antes. Porque si la destruye inmediatamente y si usted le revoca la decisión, ¿qué? Pongámonos en esta posición. Y yo lo haría. Se me coge el baretico. Estoy en el aeropuerto, tomando pista, apenas me he fumado 2 bareticos,
Apenas estoy cogiendo pista, me cogen ahí. Es mi dosis personal. Me hacen el procedimiento. Proceso de inmediato de descargos. Medida correcta de cuál? De destrucción del bien. Me señalan la multa. Yo apelo a la medida correcta de qué? De destrucción de bien. Y sustento la apelación. El policía no hizo la adecuación objetiva del comportamiento, no hizo el complemento normativo, no me dijo cuál era la ley, la norma que prohibía la tenencia o porte de esa sustancia psicoactiva. Si me excedía de las cantidades, y además en la imputación no hace una descripción de peso del elemento que me incautó. Y eso llega donde el inspector de policía, en apelación. Recuerde que para resolver el recurso de apelación frente a la destrucción, el inspector tiene 3 días. Pero para el tema de la multa tiene 5 días. Que tiene ahí que separar 2 asuntos. El recurso de apelación frente al artículo 222 y el procedimiento autónomo del inspector de policía por 223 de la multa, para la cual tendrá, obviamente, 5 días. Entonces el inspector sí acepta y revoca la decisión de destrucción del policía. ¿Qué pasaría? Habrá que ordenarse la devolución de la marihuana, lo que le hayan incautado, porque la dosis personal, porque el ciudadano demuestra que es la dosis personal. A mi juicio, sí. Usted incautó a destruir, pero la medida correcta de destrucción ha sido revocada. Pues automáticamente da lugar a la devolución. Esa es la razón por la cual la materialización de esas medidas no se puede hacer de manera inmediata. Eso no era en las épocas donde yo era policía que los ponía a que la comieran. Hermano, le sabe muy bueno, un médico, cómela. Listo, ya quedó destruida. O la tiraba uno al suelo y la pisaba, ya quedó destruida. Aquí tiene que hacerse un procedimiento a través de la actuación del proceso único de policía que está en el artículo 222 y además tiene que cumplir el debido proceso. Esa es la parte que quizás a mi juicio no hemos entendido como uniformado. Tema bastante complejo, claro, por el principio de inmediatez. Pero que la verdad debería ser la acción procesal que debería ejecutar el uniformado. El tema es complejo. Máximo cuando la norma, la ley que sale posterior, le dice en el numeral 13 y 14, que ustedes mismos decían ayer que ese casi nunca lo usa. Porque es que si usted mira en el numeral octavo, el numeral séptimo, no dicen incluso la dosis personal, como sí lo dicen el 13 y 14. Entonces, cuando estamos hablando en el policía me va a aplicar numeral séptimo y octavo, tiene que complementarlo con la 1844, con el decreto 1844. Pero cuando va a aplicar 13 y 14, las cosas cambian, porque la ley dice inclusive la dosis personal. Entonces sería más fácil,
salirse por la tangente en el 13 y 14. Es que la ley le está diciendo, y si la toma literal, que incluso la dosis personal, si la consume, si la aporta, si la distribuye, si la ofrece y la comercializa, cualquiera de los verbos rectores en estos lugares, centros educativos, centros deportivos, parques. Pero ¿cuál sector dentro del perímetro? ¿Quién ha delimitado el perímetro? Uno podría pensar que cuando está allá en el centro educativo, dentro del centro educativo en este momento, que no hay delimitación. Cuando está dentro del centro deportivo y en el parque, que no hay delimitación del perímetro aún. Y cuando consume, porta, distribuye, ofrece, comercializa en áreas o zonas del espacio público. Ahí se abre otro panorama impresionante. Y nos vemos al artículo 139, todo ese espacio público, ¿se acuerda que lo hablamos esta semana? Hasta la fachada de espacio público. No obstante, a reglón seguido, la norma dice tales como, o sea, no es todo el espacio público. En áreas o zonas del espacio público, lo cuales zonas históricas declaradas de interés cultural y otras establecidas por motivos de interés público que sean definidas por el alcalde del municipio. ¿En qué municipio han definido esos lugares? ¿Cómo aplicar entonces ese 13 y 14 si no hay delimitación? Por eso uno entiende a veces que los uniformados no aplican el 13 y 14 porque es más complejo. Y han entendido que es que el espacio público del que habla el 14 no es cualquier espacio público. Está ahí delimitado. ¿Cuáles son? Tendría que el municipio decir, ¿cuáles espacios públicos? Pues todas las aceras, todas las calles y definir cuáles son las que son prohibidas y delimitar en dónde es posible. Ese es otro tema que es, mejor dicho, casi que imposible. ¿Por qué? Porque eso resta votos. Y el alcalde gana, sigue en campaña política. Entonces, el tema es complejo. Desafortunadamente para la Policía Nacional, la norma es clara en advertir esos lugares. Yadira, sí. Sí, doctor, buenas noches a todos. Dos, que tengo una duda. En donde el que cuando incautan y aplica la destrucción, pero el infractor no interpone recurso No hay nada, de apelación, no hay nada, no hay apelación, usted no tiene que hacer nada. sino que a mí me ha pasado que no interpone el recurso de apelación del ciudadano y le llevan a uno la marihuana y la ponen a disposición de la inspección, si era de competencia de la policía. No entiendo para qué se la llevan a uno si ellos directamente son los que la tienen que destruir porque no hubo recursos, ¿cierto, doctor? Claro, no es necesario que lo lleven, usted la devuelve. Mire, aquí no hay apelación, yo no tengo por qué recibir eso. Ustedes los que, si ustedes los acostumbran a los policías a recibirles todo, no. Ay, que le va a recibir el arma que porque de pronto se roban el arma. No, pues si el arma ya, a mí me la trajeron aquí, es esta arma, me tiene que traer la fotografía del arma y usted la guarda ya. Ah, bueno, doctor. No, porque es que usted tiene almacén. No creo. No, señor. Es ese tema.
Y son asuntos que se deben hablar, obviamente, en la administración municipal. Cada 8 días usted debería mandarle un oficiecito al alcalde. Señor alcalde, para cumplir mi función de policía necesito lo siguiente. 1, sala de audiencias. 2, elementos para la grabación. 3, funcionarios técnicos especializados para que me hagan el apoyo técnico. ¿Sí? 4, se cree el lugar de depósito para guardar todos los elementos que se incautan por parte de la Policía Nacional. ¿Ya? Cada 8 días el mismo oficio. A ver que algún día tendrán que hacer algo. Esta es la necesidad, usted está mandando la necesidad. Yo no voy a recibir porque es que no tengo donde guardar. Yo no soy responsable de eso. Usted incauta, usted guarda. Me lo deja a disposición, es otra cosa. Pero la custodia queda a cargo suyo. Recuerden que los secuestres nombran al secuestre, que llega el secuestro de los bienes y dejan al que está en la casa a que siga con los bienes, pero a cargo del secuestro. La misma historia. Usted incauta, pues me lo deja a disposición aquí, pero usted fue el que lo incautó, pues usted guárdelo. Para que así también la policía esté pidiéndole a la administración y exigiendo que hagan el depósito, lugar de depósito por la incautación. Y que las otras que no han realizado, ¿cierto? El centro de traslado para protección, por ejemplo, que no lo han hecho. Los hogares de protección animal también. Los COSOS, sí, tampoco lo han hecho. Hogares de protección animal. Todas esas cosas se podrían estar solicitando. Un inspector de policía que cada 8 días hace lo mismo. ¿Ah? Se le acabó el papel, él no compra papel. Cuenta de su bolsillo. Ah, no. Váyale al alcalde, hermano, que le imprima. Dígale al alcalde que no puedo hacer la audiencia porque no tengo papel. No lo hace. Es que no tengo los elementos para trabajar, no hace, hermano. Le cortaron los servicios a la alcaldía. Ah, no tengo audiencia, no puedo trabajar. Y no hay herramientas. Y cada 8 días está pasando el oficiecito. Necesito esto, necesito esto, necesito aquello, necesito. Es más conchudito. Levantamiento. Así que usted es inspector de policía y tránsito. Ah, señor alcalde, usted no me ha dado los elementos de trabajo. Yo voy a hacer un levantamiento sin ponerme los elementos de bioseguridad, esa carpa que ponen. Yo no tengo eso, yo no voy a ir a hacer levantamiento, que lo haga la CIGINE. Ah, que es que el muerto ya 2 horas. Ah, no, que quede ahí, yo no voy. No tengo los elementos de bioseguridad. Además, está por allá y mi ARL dice que es para yo trabajar aquí en la oficina. Como el ARL mía no está para salir de la oficina, entonces yo tampoco salgo de la oficina. A veces toca hacer así. Son tipsitos. No es fácil, pero a veces toca hacer así. Entonces, la aplicación de los artículos 13 y 14, primero, la Policía Nacional es prácticamente la que hace el procedimiento en el lugar de los hechos. Está amarrada, porque no hay perímetro. Solamente podría conocer los casos cuando está allá, dentro del centro educativo, dentro del centro deportivo, dentro del parque. Pero no hay un lugar, no hay la cantidad de perímetros, los metros alrededor
también podrían ser objeto, obviamente, de acción policiva. Desde luego lo hacen desde la acción penal, pero no desde la policía, y solo cuando estamos frente al tema de comercialización y distribución. En los demás asuntos, la policía pues, no podría, no tendría los elementos para ello, desde el punto de vista político. En las zonas de espacio público pasa lo mismo. Tendría que estar dentro de la zona histórica, dentro de la zona de interés cultural, dentro de la zona de interés público, pero las administraciones no han hecho nada al respecto. Por eso, no sé quién me preguntaba ayer, es que los policías siguen utilizando el 7 y el 8. Por eso seguirán utilizando el 7 y el 8. Pero en el 7 y el 8 tendrán que aplicar 1844 porque está vigente. Y el 1844 fue declarado exequible, condicionado a que, obviamente, entre el principio de proporcionalidad y razonabilidad, verificar que no esté en la condición de la dosis personal. Dijo la Corte, el acto demandado reglamenta el Código Nacional de Seguridad y Convivencia respecto de los verbos de porte, tenencia y posesión de sustancias prohibidas. Cuando esta conducta traspasa la esfera íntima del consumidor, algo que se relaciona con la comercialización o distribución o la afectación de derechos de terceros, o sea que serían la única, en los únicos casos en los que sí se podría aplicar 1844, o sea, en los casos que sí se puede aplicar el 7 y el 8. Si hay dosis personal, no se podría aplicar sino el 13 y el 14. No sé si les queda claro. ¿Les queda claro o no, muchachos? Todo a mí no. Al final me enredé. Bueno, si el policía le va a usted con el numerales, el comparendo con el 7 y el 8, no podrá hablar de dosis mínima o dosis personal. Porque la dosis personal es posible aplicar medidas correctivas solo en el 13 y el 14. Si es por 7 y 8, no, porque el decreto 1844 es complemento para el numeral séptimo y el 8, fue declarado exequible pero condicionado a que no se aplicaba cuando era dosis personal. No sé si ahorita sí le queda mejor, más claro. Sí, pero entonces si aplican el 13, ahí es donde uno como En el inspector 13 tendría que sí, entrar a en el 13 analizar, sí. En el 13 sí, porque dice inclusive la dosis personal, ¿cierto? Y pero ahí todavía es la donde uno Corte. entraría a analizar la parte jurisprudencial y todo Exacto, para... pero esa sí ya es asunto suyo, directamente, para aplicar la medida correctiva de multa. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Adira. Pero igualmente, doctora, de acuerdo al 13 y al 14 también depende del sitio, porque ahí está indicado. Claro, depende del sitio, no puede ser en cualquier parte, porque el 13 y el 14 tiene unas condiciones específicas. Lo que creo que a veces confunden los uniformados, ¿por qué? Porque como en el 13 y el 14 hablan por ahí de espacio público, entonces como el espacio público es todo, especialmente en el 14, oiga, la norma dice ahí de seguido, véalo aquí, tales como
Ya, en estas, no en otras, más complejo. Le toca analizar es a usted como inspector de policía en la aplicación de la multa y en el evento que preside el ciudadano presenta el recurso de apelación a resolver también frente a la destrucción. ¿Ya les quedó más claro o no, muchachos? Porque, doctor, Ay, para mí pareciera que el artículo 7 y 8, es que no tengo el código a la mano, estuvieran es declarado inexequibles. O sea, si no, policía no, aplica, no. ¿no? El 8 no fue inexequible. El exequible, inexequible fueron unas palabras del séptimo. ¿Cuáles palabras fueron? Bebidas alcohólicas y psicoactivas. El artículo, el numeral quedó así: consumir sustancias prohibidas. Para las sustancias prohibidas, el decreto 1844, si estás viendo pantalla, en ese artículo 2.2.8.9.1 habla de las condiciones. ¿Cuáles son las sustancias psicoactivas ilícitas? Y en dónde se encuentran reguladas. Que usted revisa, dice numeral 1, marihuana, cocaína o sustancias derivadas de la cocaína, heroína, derivados de amapola, drogas sintéticas. Oiga, para yo determinar esos necesito una prueba, un test que me diga, esta droga es cocaína, o es un derivado de cocaína, o es un derivado de heroína, o es un derivado de amapola, o es una droga sintética. Y en el numeral 2, cualquiera de las otras sustancias naturales que figuran en las listas 1 y 2 de la Convención Única, que es un listado que la largotote. Y después viene el listado 1, 2, 3 y 4 de 1980, que es otra largotota. Entonces, el numeral 7 y 8 no se pueden hacer tan fácil. El procedimiento no es tan sencillo. Y repito, se tiene que ajustar a este decreto, porque este decreto no ha sido declarado inexequible. Y el Consejo de Estado, les voy a mostrar también la pantalla de lo que dijo el Consejo de Estado. Perdón, doctor, ese es el 1844, ¿verdad? Sí. La sentencia es del 30 de abril del 2020. Aquí la estoy mostrando en pantalla. Dijo denegar las pretensiones. ¿Cuáles eran las pretensiones? Pues la nulidad del decreto. Se condicionará y se conservará su validez en el entendido que solamente cuando se hable de comercialización y distribución, cuando se hable de derechos de terceros. 2. Los policías harán uso del proceso verbal inmediato únicamente cuando se requiera verificar que la dosis personal está siendo utilizada para fines distintos al consumo. O sea, que si está a su consumo, no le puede proceder. ¿Ya? Y además, que se hagan dentro de los límites que impone la orden de constitución, o sea, de manera razonable, proporcional, en tiempo, modo y lugar. Vuelvo y repito. Y ustedes analizan los complementos 7 y 8, no cumplen lo que dice la sentencia. No cumplen lo que dice el 1844. Entonces, ya, cuando ustedes van a analizar las situaciones, cuando ustedes van a verificar situaciones en donde podrían
uno, no aplica la multa, y dos, en el evento en que apelen los ciudadanos, revocar la decisión de la policía. Lo que pasa es que es un tema, obviamente, que uno pensaría desde el punto de vista policivo, es generar un caos social. Pero desde el punto de vista eminentemente jurídico, ninguno de esos procedimientos salen avante. Doctor, ¿cuál es el número de la sentencia? Ya, referencia, aquí está, vea. Yo la comparto. Radicados 11, porque es un acumulado. ¿Están viendo pantalla? Sí. Sí, señor, pero no está. Sale sobre el tema espacio público Sí. y la ley 2030 del 2020. Entonces, ¿cómo así? Bueno, compartamos toda la pantalla. A ver. Ahí. ¿Ahí qué están viendo? Sí, sí, ahí sí. Sentencia. Esta es la sentencia. El Consejo de Estado. Y esta es la parte final. Yo pensé que la estaban viendo. Denegar las condiciones. Y aquí los miembros hacen el proceso inmediato para verificar que la dosis está siendo utilizada para fines distintos al consumo. Lo que quiere decir que la dosis personal para el consumo no es sujeto del proceso. Además que tiene que aplicar los principios de proporcionalidad, razonabilidad, de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Aquí dice, vean, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales el acto de consumo afecta al orden público. Podríase pensar y debería dejar el uniformado. Vea, es que los vecinos están llamando que los muchachos que están ahí consumiendo su dosis personal están perturbando por el olor. Bueno, se podría considerar. Pero tiene que hacer ese de ponderación. Siempre se debe hacer de componer. Siempre se tiene que hacer el test de ponderación. ¿Les queda más claro, no? Sí, señor. Sí, muy claro. Yo no quería estar en esto porque es que, y me disculpan lo tarde hoy, pues, pero es que esto Bogotá es un caos en las horas de la tarde del día viernes, qué cosa tan loca. Pero bueno, mañana posiblemente esté ya en Medellín. Listo, muchachos, no les molesto más, no les quito más tiempo y viernes. Doc, una pregunta, esa Claro que sí. sentencia, buenas noches, qué pena. Doc, esa sentencia, su merced, ¿nos la envía Sí, señora. al programa? Ah, bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Juliana. Muchísimas gracias por la clase, doctor, la verdad. Es de admirar su esfuerzo. Juliana le ha levantado la mano. Sí, Doc, es que yo tengo una duda. En las audiencias, o sea, yo no puedo cambiar el literal, el artículo, bueno, el artículo no, los literales que los policías coloquen, sino que yo puedo es revocar la decisión, es lo que le entiendo. Ojo. Sí, señora. Ojo. Ojo. Para aplicar la multa, usted es autónoma. El artículo, el comparendo es un mero informe. Pero si el ciudadano apela a la decisión del policía, usted tiene dos opciones: o confirmar o revocar. No puede modificar porque no es un comportamiento, no es una competencia suya.
no puede modificar el artículo. Usted podrá modificar el artículo para el tema de la multa, pero para el tema de la decisión de policía de destrucción, no podría modificarla. O solo revocar o confirmar. Listo, dos, gracias. Ya le entendí. Yadira nuevamente, creo que levantó la mano. Sí, doctor, qué pena. Es que inclusive en estos casos como es de chicos que andan por ahí pues de juiciados y viven a veces en veredas, dejan una dirección, por decir algo, vereda de Paese Salto. Y eso es tan grande que a veces ni siquiera hay gente que ni los conoce, no dejan teléfono. Y en la vereda, pues es que uno no sabe qué sector, cómo notificar a ese muchacho para iniciarle el procedimiento verbal abreviado. Ahí, doctor, se hacen notificaciones por edicto, por aviso, o al no haber una dirección exacta, no se inicia el Mi proceso. postura es bastante drástica. Si no hay direcciones, no se hace proceso. Ah, ahí se dicta un auto pequeño, ¿cierto, mi Para mí, doctor? o sea, para mí. Pues, Doc, yo Ah, sabe que hago, la publico hay otros autores y en hay la, otros. Doctor, ¿cómo en la sería? página de la alcaldía. No, Hay porque me otros que violaría el personal. hacen y hay otros que hacen eso. Notifican por la página de la alcaldía, advirtiendo obviamente que el artículo 222, el artículo 223, numeral segundo, dice que se notifica por el medio más expedito. Si se Pero, notifica, doctor, ¿qué tal uno resulte aplicando una multa, digamos, alta y nunca se escuchó a esa persona? Después le pueden repetir una acción de repetición. ¿No podría ser? No, Preferiblemente. pues para hacer una repetición tendría primero que condenar el Estado. El ciudadano tendría que presentar una nulidad de restablecimiento del derecho. De lo pues yo no contrario, creo no. porque pues ahí tiene el tiempo para que en 3 o 5 días, en 3 días objete, en 5 días con el tema de la apelación se presente. Y si no se presentan, pues entonces ahí es donde hacemos la notificación por aviso y tampoco se presentan, ya se hace Los la muchachos diligencia. no saben ni lo que están haciendo, eso no van. No, por eso, uno es marihuanao, es Por como eso, uno cuando está enamorado, pues, haga lo que quiera, hermano, y uno es por eso. marihuanao. Entonces ahí, doctor, es preferible no iniciar proceso. Hay dos posturas. La postura de no iniciar proceso porque se vuelve inocuo, no se va a poder cobrar, o sea, no se va a Un lograr el desgaste. objeto, no se va a lograr el objeto del código, que es educar al ciudadano. Entonces, con el no se desgastan y no inician procesos, simplemente no se da inicio al proceso verbal abreviado y listo. Por la Otros, falta de dirección. sí, porque no se cumplen todos los presupuestos de la resolución 3253. Otros han advertido, no, igual, eso lo sanciona, entonces hace el procedimiento verbal abreviado, cumple lo que está en el artículo 223, como ahí en el numeral segundo dice, se notifica por el medio más expedito, señales de humo. No, pero eso es incobrable. Por eso le digo, se hace el Que solo- procedimiento, pero va a ser incobrable. Y es Pero que chinos igual, no tienen hay con qué algunos que lo pagar, hacen. mucho menos. Por eso lo repito, pero lo hacen. Hay compañeros que lo Pero es que hacen. el tema también es ahí sobre el tema de los comparendos y el recaudo de los cobros. Entonces, ya que la Secretaría de Hacienda haga el auto donde dice que no es procedente el cobro por cuanto no hay cómo embargar, cobrar, bueno, no sé cómo sea el proceso ahí coactivo. En la jurisdicción coactiva es posible que es más, en la jurisdicción no coactiva le van a decir, no se puede iniciar el proceso porque no hay donde notificar. Pasa lo mismo, necesitan dirección de notificación. Entonces uno desde un Exacto, comienzo debe subsanar eso. Y de una vez exacto. no hacer proceso, ¿cierto, Yo doctor? creo que, no, por eso, pero repito, son posturas, yo no puedo decir que se tiene que hacer así, son posturas que se han dado.
Algunos inspectores han dicho, ¿a qué no vamos a gastar? ¿Por qué? Pues porque iniciar un proceso de jurisdicción coactiva sale más caro el caldo que los huevos. Hasta que nunca se va a recuperar, pues procesos que hay que pagar. Entonces, como es un proceso inocuo, inani, es muchos inspectores que dicen, como no se cumplen todos los presupuestos de la Ruta 3253 para efectos de notificación, de verificación en realidad de la ocurrencia del hecho, no se inicia proceso verbal. Y listo, La resolución es la del comparendo, ¿cierto, mi doc? comparé. Ah, Listo, bueno. que ahí dice que qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que llenarlo y demás. Te vuelvo y repito, son dos posturas que hay. Ya toca pues, sustentarla cada uno. Así la han sustentado algunos. Ah, no, es que para qué voy a iniciar un proceso, es inocuo, ¿cierto? Que nace muerto prácticamente porque no hay forma de que se cobre esos recursos. Y ya. Y otros, obviamente, que lo inician y lo terminan notificándolo, como dice la norma, el medio más expedito, y ya en el trámite de jurisdicción coactiva, pues el jurisdicción coactiva determina si inicia o no inicia el proceso de jurisdicción coactiva, y algo otros. Incluso hace poco a una inspectora de policía le devolvieron todos los procesos porque no había dónde notificar. Entonces, que no le iban a iniciar, no le aceptaban las resoluciones que había hecho porque no había lugar de notificación. Entonces, es un tema muy complejo porque no hay una unidad en el criterio de la aplicación de la ley. Juliana. No, era que no la había bajado, ya era, gracias. Carlos había levantado la mano.